Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo a esta hora, la hora del día, que haya podido conectarse aquí a nuestro canal de YouTube. Les saluda el pastor Adiel Jiménez del Ministerio Amor y Fe en la ciudad de Ipiales, Nariño. Hoy quiero compartir con ustedes una clase de entrenamiento bíblico con respecto a lo que estamos viviendo durante estos días en nuestras naciones de la tierra, en nuestras ciudades. Y quiero compartir con ustedes algo muy especial. Hace unos 15 días atrás les estuve diciendo cómo el Señor nos estaba guiando hacia un diseño profético y a un diseño especial de la palabra del Señor, de cómo enfrentar la crisis y las situaciones que se estaban viviendo durante estos días y lo que se seguirá viviendo en los próximos días en nuestras naciones, en nuestra tierra. Y esta noche quiero hablarles y quiero ponerlos en contexto de la palabra del Señor, y es que estuvimos hablando acerca de cómo el Señor, aún en medio de estos días, la palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 12, la noche que el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, Dios les dio un secreto, les dio como un diseño de lo que Él les quería entregar para poder ser librados de todo aquello que se estaba desatando aquella noche en Egipto. Y decíamos que no es casualidad que Dios se esté moviendo en estos tiempos, porque en Israel precisamente durante este mes se está celebrando el Peshat o la Pascua, o el Pesach significa pasar por alto, y que precisamente en la mayoría de las naciones de la tierra se esté pidiendo que nosotros como ciudadanos estemos en nuestras casas, estemos con nuestras familias. Y en Éxodo capítulo 12 es algo bien interesante, porque allí el Señor nos enseñaba precisamente hace 2 semanas de cómo el Señor aquella noche libró a Israel de del heridor, de la muerte que se paseó aquella noche por Egipto. Y Dios les dio la clave, y era a través de la Pascua: el cordero, la sangre colocada sobre los dinteles de la puerta, el pan que ellos comían. Entonces ahí el Señor les dio el secreto. Entendemos por la palabra que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es la Pascua para nosotros hoy en día, y entonces en Cristo, en la cruz del Calvario, tenemos también la victoria asegurada contra todo diseño de las tinieblas que quiera traer sobre nuestras vidas. Eso para ponernos en contexto de cómo se está moviendo en estos días. No estamos diciendo que Dios haya querido, o en su corazón está el deseo de que la gente muera. No, es simplemente que Dios está pasando revista por la tierra, está pasando revista por las naciones de la tierra, y allí mismo estamos viendo cómo el Señor está llevando también a su pueblo a varias cosas. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que hay un diseño. La forma de pelear estos días precisamente es estar en casa, es estar en familia, es conectarnos con nuestra familia y poder disfrutar de la presencia del Señor, buscando al Señor en la casa, buscando al Señor en la familia, y tomando la cena del Señor, que es el diseño que Dios nos entregó hace unos días atrás. Ahora, cuando entendemos esto, yo quiero decirle varias cosas. Número uno, en primer lugar, allí en esta parte introductoria le quiero decir: número uno, yo creo que esto no es solamente físico, sino que también se está moviendo algo espiritual sobre las naciones de la tierra. O sea, Dios está, si ha permitido esto, es para mover algo espiritual sobre las naciones de la tierra, y obviamente el enemigo, las tinieblas, también quieren moverse en las naciones de la tierra y atacar al pueblo de Dios, y atacar las naciones de la tierra, atacar el sistema de las naciones de la tierra. Entonces, esto es más allá, número uno, más allá de algo físico, también es algo espiritual. En segundo lugar, creo que probablemente en esta década que hemos entrado, también hemos visto cómo las señales de los últimos tiempos se han acelerado, se han aumentado. La gente dice: pero esto pasó hace mucho tiempo, y cada vez que pasa esto se dice que la venida de Cristo, que la palabra, que la Biblia se está cumpliendo. Pero creo que en estos días Dios nos está alertando sobre algo, y necesitamos entender con respecto a lo que Dios está moviendo también en cuanto a las señales de los últimos tiempos. Número tres, lo que creo firmemente es que Dios no solamente está pasando revista sobre la tierra, sino que está pasando revista aún por su pueblo, porque recuerde que el Señor, aunque no se habla específicamente de la palabra remanente, bueno, se habla en Pablo, en Romanos habla del remanente escogido. La palabra remanente significa un grupo separado, un grupo escogido, un grupo guardado. Creo que Dios, cuando el Señor Jesús nos habla en la palabra, nos dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, que también
Siempre que el Señor hablaba de los últimos tiempos y del juicio ante el trono de Dios, ahí también el Señor iba a permitir separar inclusive a unos a un lado, otros a otro lado. Entonces creo que Dios está también probando a su pueblo y a su iglesia en este tiempo, y la iglesia tenemos que estar muy preparadas con respecto a esto. Entonces, como se está moviendo esto, y recuerde que nos movemos en el calendario terrenal por los días, los meses, los años, pero el calendario bíblico, el calendario de la palabra, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, también se está moviendo poderosamente sobre las naciones de la tierra. Ahora, todo esto para decirle algo. Si el Señor nos estaba diciendo hace 2 semanas atrás precisamente acerca de este diseño que Él nos estaba entregando, recordándonos la Pascua que es Cristo, también tenemos que entender a qué o contra qué nosotros estamos luchando. ¿Contra qué nosotros vamos a luchar? ¿Contra qué vamos a luchar y contra qué es lo que Dios está juzgando estos días? Hay un sistema, escúcheme esto, y aquí quiero entrar a este entrenamiento bíblico, a este estudio bíblico que quiero dejarles en esta noche. Y es lo siguiente, hay un sistema Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto, aquella noche de Éxodo capítulo 12 y los capítulos anteriores, los días anteriores, Egipto es más allá que de un país o de un territorio, es un sistema que tiene atado, y esta palabra va para aquellos que son maduros en la fe, que tiene atado al pueblo de Dios a un sistema religioso, a un sistema de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Egipto no es el mundo solamente, Faraón no es solo el diablo, sino que Faraón también es un sistema, no se le olvide esto, es un sistema que se opone a las cosas de Dios. Egipto es más allá de decir que es el mundo, que Egipto va más allá o Faraón, perdón, de decir que es solo el diablo, tiene que ver con que es un sistema. Un sistema religioso, un sistema de gobierno, algo. Escúchame esto, algo que tiene atado al pueblo de Dios, algo que tiene atado al mismo pueblo de Dios, y creo que por ahí, por nosotros, los que hemos sido escogidos como su pueblo, como dice la palabra, que somos sus hijos, ahí también nosotros somos los primeros en que tenemos que ser liberados de ese sistema religioso y de gobierno que es Egipto. Escúcheme los textos que le voy a leer en esta noche, por favor. Mire, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis, capítulo número 11, versículo número 8. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 8. Está hablando de una de las señales de los últimos tiempos, la muerte de los dos testigos que vendrán. Pero mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora la pregunta es, si vamos a la historia, la Biblia no dice que Jesucristo fue crucificado en Sodoma o en Egipto. ¿Dónde fue crucificado Cristo? En el Gólgota, en el Calvario, que estaba a las afueras de Jerusalén. Pero mire que está diciendo que en sentido espiritual se llama Sodoma y se llama Egipto. ¿Por qué se llama Sodoma y por qué se llama Egipto? Se llama Sodoma a Jerusalén en el sentido espiritual porque Jerusalén se había pervertido, porque Jerusalén se había alejado, porque el pueblo de Dios se había alejado. Pero también se llama Egipto porque se oponía a todo lo que Dios hacía, a todos los principios de la palabra. Entonces Egipto es un sistema, no es solo un territorio, sino que es una entidad espiritual que crea un sistema sobre la gente, sobre las naciones de la tierra. Por ejemplo, mire lo que dice en Lucas capítulo número 13, versículo número 34. Mire, hablando de Jerusalén precisamente, Lucas capítulo 13, versículo 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no lo quisiste? Entonces está hablando de que a Jerusalén se le compara con Sodoma y Egipto como un sistema que se opone, que destruye lo profético, que destruye los planes y que se opone a las cosas de Dios.
Entonces creemos firmemente y hemos estado escuchando la palabra del Señor, estudiando y profundizando esto, y les hemos dicho durante este tiempo que se mueve la casa de Judá, donde se celebra la Pascua, los panes sin levadura, la salida aquella noche de Egipto. Escúcheme lo que le voy a decir. Entonces allí entendemos por la palabra del Señor que Egipto es un sistema religioso, es un sistema de gobierno, es un sistema espiritual que se opone a las cosas de Dios. Entonces cuando vemos que creo que está casando, que está uniéndose la palabra del Señor en estos días precisamente, entonces Dios está juzgando al sistema de Egipto. Dios está juzgando el sistema de gobierno de Egipto, que no solo se manifiesta en las naciones de la tierra, sino que en la misma iglesia. Le voy a explicar por qué. Egipto es un sistema religioso muy fuerte, que inclusive al mismo pueblo de Dios tiene que ser sacado de allí. Israel fue sacado de en medio de Egipto, y nosotros como pueblo de Dios hoy tenemos que salir de ese sistema religioso que se llama Egipto. ¿Por qué tenemos que salir de allí? ¿Por qué? Porque ese sistema religioso es muy fuerte. Mire que intencionalmente Dios nos está llevando a que nos unamos en familia a orar, a que los hijos vuelvan a orar con los padres, a que los esposos vuelvan quizás a orar juntos, a que nos levantemos a orar, porque no hay tiempo para salir a la calle, porque no hay tiempo para salir a trabajar, porque no hay la oportunidad. Entonces debemos quedarnos ahí en casa. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprovechar el tiempo para buscar la presencia del Señor. Y Dios está revelando esto bien interesante. Ahora, cuando entendemos que Egipto es un sistema religioso, quiero que vayamos esta noche a varias cosas. Éxodo capítulo 12, volvamos por favor. Éxodo capítulo 12, versículo número 12. Cuando está hablando de este diseño que les hablaba hace un par de semanas atrás, dice la palabra Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en donde, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cuando Dios está diciéndole aquella noche, llegó la hora de hacer juicio sobre los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios que necesitaba que su pueblo no solamente fuera libre de la esclavitud, que fuera libre de esos años de esclavitud, sino que el número 3 fuera libre también de ese sistema que los tenía atados allí por muchos años. No se había levantado nadie todavía, no había llegado el momento de que Dios levantara a alguien. ¿Para qué? Para poder liberar a su pueblo, hasta que Dios levantó a Moisés. Entonces el pueblo de Dios, la gente que estaba bajo ese gobierno, bajo ese sistema, siempre se quejó contra Moisés. Dese cuenta que cuando Moisés va la primera vez donde Faraón y le dice que deje libre al pueblo y hace una señal con su vara junto con Aarón, el corazón de Faraón se endurece y les dobla las cargas a los judíos, les dobla el trabajo, les pone más trabajo, y la gente se queja contra Moisés, la gente se queja contra Aarón y se enoja con ellos. ¿Por qué? Porque estaban bajo ese sistema. Mire que el Señor quiere traer libertad sobre su pueblo, y creo que lo primero que Dios va a hacer es traer libertad sobre su pueblo para que salgan de ese sistema y manifiesten el reino de Dios. Hay gente todavía que lleva días, meses y hasta años pensando como el pueblo de Israel, diciendo: mejor era Egipto, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Nótese que todo el tiempo el pueblo de Israel luchó contra eso, luchó contra volver a Egipto, contra querer volver a estar atrás, y siempre le hablaban a Moisés, saliendo nomás frente al Mar Rojo, usted se lo va a encontrar diciendo: mejor nos hubiéramos quedado a morir en Egipto. Entonces, en ese caso, es un sistema que tiene atada a las personas, y creo que este tiempo Dios nos está llevando y va a juzgar el sistema religioso que tiene atado a su pueblo y que no lo deja salir de la esclavitud. Permítame avanzar, porque quiero llegar a dos puntos muy interesantes para que usted pueda entender este entrenamiento bíblico y de cómo orar en este tiempo y durante estos días. Cuando Dios desata, en segundo lugar, las 10 plagas, lo que realmente estaba haciendo Dios era juzgar a 10 dioses principales de Egipto.
Los egipcios tenían muchos dioses, dicen algunos que un poco más de 100 o un poco más, pero habían 10 dioses principales y cada una de las 10 plagas fue un juicio contra los dioses de Egipto. Fue un juicio contra los dioses de Egipto. ¿Por qué? Y cada uno de esos dioses manejaba algo en la tierra. Cada una de esas 10 plagas. ¿Y por qué la última precisamente tiene que ver, o las dos últimas tienen que ver con los dioses principales? Y se los voy a explicar esta noche. ¿Por qué? Porque Dios estaba trayendo juicio y cada uno de esos dioses probablemente tiene algo que nos hemos metido en ese sistema y el enemigo nos ha metido en ese sistema y probablemente estamos allí y no nos hemos dado cuenta. Mira, la gente hace oraciones religiosas, hace ofrendas religiosas, lee la Biblia religiosamente, no hay una vida espiritual verdadera con el Señor, una comunión íntima con el Señor, sino que realmente hay cosas que necesitamos cambiar. Y lo segundo que yo quiero que usted entienda esta noche es que si Egipto es un sistema número uno, en segundo lugar, lo que yo quiero que usted entienda es que Dios, cuando dicen que en Éxodo 12, pasaré juicio sobre los dioses de Egipto, sobre la tierra, Dios va a juzgar ese sistema religioso que nos tiene atados, que no nos deja avanzar y que no nos deja crecer, sino que realmente podamos ser libres. Y cada uno de esos dioses. Yo me encontré por acá algo bien interesante que quiero mostrárselo. Ahí usted va a ver en la pantalla la representación de los 10 dioses de Egipto. Si se da cuenta, los 10 dioses de Egipto, todos tenían una figura de un animal, todos tenían la figura de una persona, coronados y puestos sobre el imperio de Egipto. Y usted ve las 10 plagas y se va a dar cuenta que hay 10 dioses a los cuales Dios fue juzgando en cada una de las plagas hasta llegar a las dos últimas, especialmente que quiero explicarle. Por eso, vea, por ejemplo, el primer Dios que aparece fue en Éxodo capítulo 7, versículo 19, cuando el río Nilo se convierte en sangre. Es el Dios Aknum, que es el Dios del río Nilo, era el guardián de las aguas, tenía cabeza como una cabra o como un chivo, que usted lo puede ver allí, el primero de los dioses. El segundo Dios era el Dios Eket, que era una diosa, era diosa femenina con forma de rana. Éxodo 8:5 habla de la plaga de las ranas. En estas dos primeras plagas, los mismos hechiceros del faraón pueden hacer la sangre en las aguas y pueden hacer que broten las plagas. Pero cuando viene la tercera plaga, ya ellos no pueden, porque Dios está juzgando a esos dioses. El tercer Dios que vemos es el Dios Gebt, que tenía un animal como especie de cisne sobre su cabeza. Era el Dios de la tierra, la plaga de los piojos. En Éxodo capítulo 8, versículos 16 y 17. El siguiente tiene que ver con el Dios Jefri, que es el Dios escarabajo, la plaga de las moscas, o la mejor traducción desde el hebreo es la plaga de los insectos. Éxodo 8:21. Ojo con este Dios, porque este Dios era un Dios que lo ponían a guardar, o mejor dicho, los egipcios, cuando enterraban a sus muertos, ponían y guardaban con escarabajos los cuerpos de los muertos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto la película de La momia regresa, la tumba de la momia. Y ahí muestran los escarabajos, tiene que ver con uno de esos dioses. El quinto dios es el dios Hathor, Pat y Api. Eran tres dioses en una, eran los dioses protectores del ganado. Éxodo capítulo 9, versículo 3. El sexto dios es Imhotep, que era el dios de la medicina, y por eso viene la plaga de las úlceras. Éxodo capítulo 9, versículo 8 y 9. El dios Nub, que era la diosa del cielo y de la lluvia, cuando viene la plaga de granizo en Éxodo capítulo 9, versículo 22. Y vienen los últimos tres, que son los tres principales, que es Isis, la diosa de la fertilidad, que era esposa hermana del dios Ra, que es el dios Sol. Y aquí le voy a explicar algo de estos tres dioses, que es el dios Isis, el dios Ra y el dios Anubis. Isis era esposa hermana del dios Ra. Le voy a explicar el dios Ra qué significa. El dios Ra era el dios del sol. Se creía que Faraón era la reencarnación del dios Ra.
Escúcheme lo que le voy a decir. Por eso esos tres últimos son los tres principales que Dios trae juicio sobre la tierra de Egipto. Ahora, cuando hablamos del dios Ra, que es el dios del sol, la plaga de las tinieblas, Éxodo capítulo 10, se está hablando, se dice que el dios Ra era el dios primogénito o principal. Y el último es Anubis, que es el dios de la muerte, que era como una especie de, a ver, ¿cómo le digo? Se le creía como un chacal, como un coyote, era el dios de la muerte, pero también se le cree a Anubis como el dios que guía a los muertos en su viaje, según los egipcios, y es el último de los dioses, y por eso es cuando en Éxodo capítulo 11 viene el anuncio de la muerte de los primogénitos. Y mire cómo usted va dándose cuenta cómo Dios fue juzgando a cada uno de esos dioses de la tierra de Egipto para juzgar ese sistema religioso de Egipto. Por eso dice en Éxodo 12:12, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ya fueron, como decía alguien alguna vez, fueron quitadas su cabeza y fue quitado su poder y su autoridad. Y el pueblo de Dios, mire, después de la tercera plaga, ellos empiezan a darse cuenta, los egipcios, que usted lee la historia de las plagas y dice Dios, y yo voy a hacer separación entre mi pueblo y el pueblo de Egipto. Y todas las plagas caían en la tierra de Egipto, pero en el pueblo de Israel no tocaba. Entonces se puede imaginar lloviendo granizo en una parte, en otra parte no. Usted puede ver tinieblas en la tierra de Egipto, pero en la casa de los hebreos no había tinieblas. Entonces, así Dios fue juzgando a cada uno de esos dioses. Y los tres últimos fueron los tres principales. Entonces usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso para nosotros? Mire, muchas veces nosotros hemos confiado más allá, por ejemplo, en las riquezas. La diosa de la fertilidad. La gente confía más en la riqueza que en Dios y no produce lo que debe producir. Hemos confiado más en la fuerza del hombre, en la fuerza de lo que nosotros necesitamos confiar en el Señor. Dios juzgó a cada uno de esos dioses y estaba juzgando un sistema religioso, mis queridos. Ahora, usted me dice, pastor, ¿y qué tiene que ver con nosotros eso? Aquí está la clave. Voy a pedirle que me acompañe por favor a Isaías capítulo número 30, por favor. Y mire lo diciente que es este pasaje para el pueblo de Israel, y estoy convencido que para nosotros también hoy. Mire lo que sucede acá. Isaías capítulo número 30, versículo 1, por favor, dice la palabra así: ay de los hijos. Ojo, esta palabra es para el pueblo de Dios. Es para los hijos, para el pueblo. Ay de los hijos que se aparta, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, dice el Señor, sino para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pero dice, ¿y qué hicieron mal? Versículo 2, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Annes, dice versículo 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 7 dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería que estarse quietos. Y ahora yo quiero que usted, por favor, lea conmigo el versículo número 15 de Isaías capítulo 30. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvo, en quietud y en confianza será vuestra fuerza, y no quisiste, sino que dijiste, no, antes subiremos en caballos, por tanto vosotros subiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todo, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos querido cobijar bajo el sistema de Egipto y no bajo la cobertura, como dice la palabra que acabamos de leer, de Dios.
Y creo firmemente, mis queridos, que tenemos que orar en esta dirección. ¿Cómo peleamos como pueblo de Dios contra todas estas situaciones que Dios está juzgando en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia? Tenemos que ser libres del sistema de Egipto. Tenemos que ser libres del poder del faraón. Recuerde, Egipto es un sistema, el faraón es un sistema, es una entidad, no es solamente decir el faraón representa al diablo, no, sino que es un sistema al cual nosotros debemos empezar a rehusar. El pueblo peleó ¿dónde? En la casa, quietos en casa aquella noche cuando fue vencido el Dios de la muerte sobre Egipto y que pasó revista Dios sobre la tierra de Egipto. ¿Cómo debemos pelear nosotros hoy en día, mis queridos? Quietos en casa, no debemos salirnos, no debemos ser afanosos, debemos estar quietos. ¿Qué dice? Dice el pasaje: vanamente en Egipto han confiado, inútilmente no les darán ayuda. Pero dice: y vosotros, su fortaleza será estarse quieto, su fortaleza será estarse quieto, porque así dice Jehová el Señor, el Santo: en descanso y en reposo seréis salvos. Ahora, este sistema de Egipto fue pasando en la Biblia y quiero llegar a un punto esta noche muy especial. Mire, hay gente que aún siendo creyentes maduros les apetece estar pensando en las cosas de Egipto. Ahora, ¿cómo fue juzgado Egipto? Dios juzgó a sus dioses, Dios pasó al heridor y juzgó los dioses. ¿Cómo fue juzgado Faraón? Cuando usted lee Éxodo capítulo 13, la Biblia dice que Dios hizo que el faraón persiguiera al pueblo y vino por las aguas del mar, sepultaron a Faraón y a su ejército. ¿No le parece hasta interesante que lo que más nos han insistido nuestras autoridades es que nos lavemos las manos? ¿No le ha parecido interesante que se luche contra esta situación precisamente con las aguas? Ahora, alguno puede decir, pero eso tiene nada que ver. Pero si usted lee Éxodo capítulo 13, se va a dar cuenta cómo el sistema de Egipto aún siguió ahí tratando de atacar al pueblo del Señor y Dios lo juzgó. Ahora, yo quiero que haga conmigo un breve recorrido por las Sagradas Escrituras, porque quiero llegar a un punto específico para orar por una palabra de parte del Señor en esta noche. Mira, hagamos este recorrido bíblico, por favor. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6, por favor. Vamos al libro de Deuteronomio y vamos a estar allí unos cuantos versículos. Arranquemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 20, por favor. Versículo 20 dice, hasta el 25 dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces le dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó, escuche, nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros y grandes y terribles en Egipto, sobre faraón, sobre su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Y tendremos justicia, que cuidaremos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Escuche el testimonio. Yo creo firmemente que si el Señor saca a su pueblo, va a haber testimonio en su casa, en su familia, cómo Dios quitó todo lo que era contrario a él en su vida y cómo Dios te hizo grandes milagros y maravillas, aún mientras desataba sus juicios sobre Egipto y sobre ese sistema que ha tenido atado las naciones, que ha tenido atada aún a la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios lo ha tenido esclavizado. Mire conmigo ahora Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. 7:8, por favor, dice: sino por cuanto Jehová os amó. Gloria a Dios, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Escuche lo que le estoy diciendo, Dios amó a su pueblo y por amor lo sacó. Yo creo que por amor Dios está guardando a su iglesia en este tiempo, está guardando a su pueblo, y por amor Dios te va a rescatar tu casa, tu familia, te va a sacar de ese sistema de Egipto y va a sacar tu vida, y aún va a ser milagro. Mire, por amor Dios va a cumplir su palabra. Amén.
Vaya conmigo ahora, hagamos este recorrido. Mire, Deuteronomio capítulo 11, versículo 1 hasta el 4. Dice el Señor así en Deuteronomio 11: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han habido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Mire, no estoy hablando todavía con sus hijos. Después le van a contar a sus hijos, según el primer pasaje que leímos. Pero ahora les hablo a ustedes. Mire, dice: y sus señales y sus obras que hizo en medio de ¿dónde? De Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y el versículo 4 dice: y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó que las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta el día de hoy. Amén. Miren lo que está diciendo otra vez: los sacó de la tierra de Egipto. Entonces allí usted y yo vamos a poder ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Mire este otro pasaje, por favor, más adelante, Deuteronomio capítulo 29, por favor, al final del libro 29 de Deuteronomios, capítulo 29, versículo 2 y versículo 3 dice: y Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda la tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Otra vez resalta que el Señor hace grandes maravillas aún en medio de la tierra de Egipto. Tenemos que, Dios, si va a juzgar este sistema, es para sacar a su pueblo en victoria y en bendición. Sí, que las cosas se puedan poner más complicadas, puede ser, pero también creo que Dios va a traer grandes proezas sobre su pueblo. Mire más pasajes, por favor. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 hasta el 12. Deuteronomios 34, 10 hasta el 12 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Aquí resalta la vida de Moisés, pero también quiero resaltar la vida de Aarón, porque escúcheme esto, puede sonar raro, pero los únicos inmunes a esas plagas que podían estar en la tierra de Egipto y no les pasaba nada eran Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios manda a Moisés y le dice: tú serás como Dios y tu hermano Aarón será como profeta para ti. Tú serás como Dios para Faraón y tu hermano será el profeta. Él era el sacerdote, eran los sacerdotes y los profetas como ellos dos que tenían que salir, y nosotros nos tenemos que levantar, hombres, una unción como la de Moisés para traer la bendición de Dios, para llevar la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo entienda que en estos días Dios va a guardarlos, que Dios nos va a sacar de ese sistema que nos tenía atado, religioso, económico, financiero, de gobierno, y vamos a ser libres y Dios va a hacer grandes proezas y maravillas. Aleluya. Quiero que vayan a este pasaje que es muy interesante. Mire lo que pasa en Segunda de Reyes, capítulo número 17, versículos 7 al 8. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7 y 8, por favor. Mire lo que dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano del rey de Egipto, y temieron a los dioses ajenos. Mire lo que hizo este pueblo: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Mire lo que dice el versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Es increíble que pudiéramos decir que esto es como una ironía, como el pueblo de Dios que los sacó de tierra de Egipto tuvieron temor más a otros dioses que al mismo Dios de Israel, Jehová, que los había librado. Por eso este pueblo, ese sistema quedó metido ahí, porque muchos de ese pueblo no fueron libres de eso, y tenemos que ser libres de ese sistema de Egipto. Ahora, usted puede leer conmigo, y quiero llegar ya a estos dos últimos textos, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 135, por favor. Salmo capítulo número 135. Mire lo que sucede. Aquí vamos a ir al Salmo, a ver. Salmo 135, versículo 8 y versículo 9. Dice así: Él es
quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Sigue hablando cómo Dios juzgó a Faraón, cómo Dios juzgó ese sistema. El Salmo 136, versículo 15 dice: y arrojó a Faraón y a su ejército, ¿dónde? En el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Es increíble cómo la Biblia resalta vez tras vez el juicio que Dios trajo sobre Egipto, porque sí, fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Pero también nos está hablando, y ya les leí Apocalipsis, donde dice que en sentido espiritual Jesucristo fue crucificado en Sodoma y en Egipto. Está hablando de ese sistema al cual el mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dio el golpe certero. Ahora, no quiero dejarlo sin este pasaje que me parece también muy bonito, muy interesante. En Nehemías capítulo número 9, versículos 7 al 11, dice así: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham, y lo hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su descendencia y cumplirle la palabra, porque eres justo. Versículo 9: y miraste la aflicción de nuestros padres, ¿dónde? En Egipto, y oíste el clamor de ellos, ¿dónde? En el mar Rojo, donde fue juzgado Faraón y su ejército. Versículo 10: e hiciste señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabían, oiga, ojo con esto, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron de en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Note que aquí Nehemías resalta y dice lo siguiente: cómo se levantaron con soberbia contra ti, contra tu pueblo. Entonces ese sistema de Faraón, de Egipto, crea ese pensamiento de soberbia, de superioridad. Y en estos días estamos viendo que todas estas situaciones que están pasando no distingue raza, no distingue credo, no distingue posición social, y está siendo tocada la soberbia y el orgullo aún de las naciones de la tierra. Mis queridos hermanos y amigos, les he mostrado cómo el Señor nos está hablando a través de estas cosas que están pasando, cómo Dios juzgó a cada uno de esos dioses de Egipto, cómo puso juicios sobre ellos, porque necesitaba juzgar y sacar al pueblo. Pero cuando usted lee la palabra, ese pueblo se quería volver atrás. Y Dios, vez tras vez hemos leído en la palabra hoy que Dios nos va a sacar adelante. ¿A dónde quiero llegar en estos últimos minutos para que usted y yo podamos declarar una palabra de bendición en este tiempo que usted nos ha podido conectarse con nosotros? Aquí está la palabra de promesa para esta noche. Éxodo capítulo 18, por favor, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 12. Éxodo capítulo número 18, versículo 1 al 12, dice la palabra del Señor así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en la tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Versículo 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro, mire esto, se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Dice lo mismo que dice Nehemías. Y el versículo 12 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino
vino Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esta es la promesa. Mire esto que sucede acá. Mire esto que sucede acá. Jetro, sacerdote de Madián, ni siquiera era del pueblo de Dios. Los madianitas son uno de los hijos que tiene Abraham con una de sus concubinas. En Génesis 25 versículo 2 viene Madián, es uno de los hijos que tiene Abraham después de que ha nacido sus dos primeros hijos. Y los madianitas terminan convirtiéndose en unos enemigos acérrimos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo escogido. El nombre Madián tiene un significado bien interesante en el hebreo, en la palabra del Señor, porque Madián significa el que se enorgullece, el que pelea, el que alega, ¿ya? Eso significa el nombre Madián. Ahora, mire que el suegro de Moisés, aunque no era del pueblo, vino a dar testimonio. Y yo lo que quiero llevarle esta noche es: si Dios nos va a sacar y nos va a hacer libres de Egipto, de ese sistema que nos ha tenido atados y que nos ha tenido ahí aprisionados, esclavos, Dios está juzgando eso. ¿Para qué? Para que haya testimonio. Dios va a traer testimonio sobre tu vida. Dios va a traer testimonio sobre tu casa, sobre tu familia. Dios va a traer testimonio sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu negocio. Y él dice que Jetro se alegró. Y mire la declaración que hace. Dice: y declaró: bendito Jehová, no hay más grande Dios en los dioses de la tierra. Los otros se ensoberbecieron, pero Jehová prevaleció contra ellos. Es bien interesante lo que yo creo que se puede desatar en estos días. Gente dando gloria a Dios, gente dando testimonio a Dios, gente dando testimonio de lo que Dios va a hacer por su pueblo y a favor de su pueblo. Esta es la palabra a la cual yo quería llegar este día, en este momento, al conectarme con ustedes en este instante, donde quiera que usted esté. Yo quiero que usted hoy hagamos una oración dirigida en dos sentidos. La primera, en decirle: Señor, guárdanos, guarda nuestros hijos, guarda nuestra casa. Vamos a pelear desde nuestra casa. Número dos, en esta oración le vamos a decir: Señor, sácanos con libertad de la esclavitud de Egipto, de todo sistema religioso, de gobierno, financiero, de todo, Señor. Sácanos de ese sistema que es un antidiseño para ti, Señor amado, contra ti. Y número tres, la tercera cosa que vamos a orar y vamos a decir lo que sucedió aquí en Éxodo 18, que el Señor traiga testimonio, que la gente pueda dar testimonio de la obra poderosa del Señor. Así que ahí donde está, yo le invito a que se una conmigo en un minuto de oración y oremos este día. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias. Te doy gracias por cada persona que ha podido ver este video, Señor, que ha podido tener este estudio de la palabra, que se ha podido conectar. Te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que nos libres, que nos guardes en medio de lo que tú estás pasando sobre la tierra. Que si el enemigo quiere usar esto para matar, para dañar, para destruir, Señor, así mismo tú guardas a tus hijos, a tu pueblo, Señor amado. Tú guardas a tu iglesia, Padre eterno. Y en esta hora, bendito Rey de la Gloria, yo bendigo a cada persona, Señor amado, que se ha podido conectar en este tiempo, Padre eterno. Pero también, Señor, te pido, Señor, que nos hagas libre, que nos saques de todo sistema contrario al reino de los cielos, que seamos un pueblo que nos levantamos, Señor, en este tiempo para manifestar el reino de Dios y su justicia sobre la tierra, Padre de la Gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te pido en esta hora, Dios de la Gloria, que tú bendigas a tus hijos, que bendigas a tu pueblo, Señor amado, y que, Señor amado, nos hagamos libre de todo sistema de religiosidad, todo sistema de gobierno, Señor amado, en nuestra vida, en el hogar, en la iglesia, en las naciones, Señor, de Egipto, Señor, que nos tiene allí esclavos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Y yo te pido en este tiempo también, Señor, que tú puedas traer testimonio, que la gente se levante, que haya cosecha para la iglesia de Cristo en estos días, Señor amado, que aún la gente se pueda levantar, bendito Rey de la Gloria, para dar testimonio, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En este momento yo te pido, Señor amado, que asimismo, Señor, se escuchen los testimonios aún de aquellos que todavía no han confesado tu nombre, Señor, ni te buscan, bendito Rey eterno. En el nombre poderoso de Jesús yo oro y te pido que esta palabra, Señor, nos traiga instrucción de cómo orar en estos días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarle
a que usted nos siga a través de las redes sociales, aquí a través de este canal de YouTube. En Facebook también nos puede encontrar como Pastores Jiménez Peña. Y yo quiero invitarle para que durante este tiempo, durante las próximas semanas, se pueda conectar con nosotros los días lunes, miércoles y sábado a las 7 de la mañana a través de Facebook Live, los jueves y domingos, jueves a las 7 de la noche, domingos a las 9 de la mañana por Facebook Live, y los martes vamos a soltar martes a las 7:30 unas clases especiales de entrenamiento bíblico especial, como este video que ha salido hoy día martes también, a 31 de marzo, para que pueda conectarse con nosotros también en este precioso tiempo. Entonces yo quiero invitarle para que usted allí se pueda unir a nuestras redes sociales y pueda también contar con poder ver este tiempo en la presencia del Señor, conectados con la palabra, conectados con las cosas del Señor, y asimismo poder seguir siendo bendecidos por este tiempo. Así que les bendigo en el nombre del Señor, donde quiera que se haya podido conectar, que sea de mucha bendición este estudio de la palabra, y nos vemos en una próxima oportunidad.